capítulo 2, versículos 9 al 10. Cuando usted lo tenga ubicado, por favor me avisa para que juntos podamos leer. Capítulo 2, versículos 9 al 10. Versículos 9 al 10. ¿Lo tienen? Leemos con la bendición del Señor y dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué son ustedes? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Ok. Ustedes en otro tiempo, dice el versículo 10, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento y esta oportunidad. Usted aquí sentadito. Señor, le damos las gracias en esta mañana. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, por su bondad y por su fidelidad. Gracias porque su palabra dice que usted es bueno y para siempre es su misericordia, para siempre es su bondad. Gracias por cada hermano que hoy ha podido venir. Gracias por las familias que están representadas. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quien nos está hablando en esta mañana por medio del texto es Pedro. Y Pedro el apóstol nos está hablando con ternura y con autoridad quiénes somos en Cristo. En Cristo usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted es nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Fíjese lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Esas verdades nos deben recordar que no vivimos para nosotros mismos, vivimos para reflejar la gloria del Señor. ¿Lo puedes repetir? Vivo para reflejar la gloria del Señor. ¿Vivo para qué? Para caminar en integridad. ¿Vivo para qué? Para proclamar sus virtudes. ¿Cuáles virtudes? Que el Señor perdona todos nuestros pecados, que el Señor sana todas nuestras dolencias, que el Señor nos rescata, que nos corona de favor y también nos renueva. ¿Lo pueden creer? Amén. Hoy también, como nación, se hace necesario que usted y yo digamos, expresemos con valentía un breve mensaje que está en Hechos 3:19 y dice así: vuélvanse al Señor, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio que tú y yo anhelamos están conectados con que podamos volver a nuestro Dios. Déjeme decirle lo siguiente también: ya no le pertenecemos a la oscuridad del pasado, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que tu voz, que tus pasos, que tu historia anuncie quién es el Señor. Porque en tu boca hay un mensaje, pero también debes atesorar lo siguiente: estás en las manos del Señor. ¿Lo puedes repetir? Estoy en las manos del Señor. Dios me ha escogido. Y lo que hicimos en el pasado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Porque la Biblia dice que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Es decir, que Dios quiere hacer algo nuevo. Y basado en ello, usted tiene que tener la certeza y la seguridad de proclamar algo que dice un cántico: Señor, para tus hijos no escatimas nada. Señor, tú eres bueno para mí. El Señor es bueno para nosotros en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Esa misma certeza
de las que le estoy hablando era una señal en el libro de los Hechos con los primeros creyentes. ¿Sabe qué pasó en la iglesia de los Hechos? Vieron dificultades, persecuciones. Lo que vieron, lo que observaron, no los amilanó, no los deprimió, todo lo contrario, los impulsó. Si usted va por un momento, y le leo, Hechos capítulo 8, inicia así: había una gran persecución. La iglesia, los creyentes eran asolados, sacados de sus casas, arrastrados, hombres y mujeres, para ir a la cárcel. Eso padecieron los creyentes que nos antecedieron. Sin embargo, los que fueron esparcidos llevaban el mensaje por todas partes. Quiero que me preste atención. Donde había oposición, levantaron oración. Cuando encuentres oposición, ¿qué debes hacer? Vamos a levantar oración. Donde había necesidad, estaban compartiendo. Los creyentes de esa época vieron milagros, pero también oraron por milagros, y milagros sucedieron. Escucharon el mensaje, llevaron el mensaje. El fuego del Espíritu Santo los estaba impulsando a trastornar aldeas enteras. ¿Saben por qué? Porque abrazaron su identidad en Cristo, porque entendían cuál era su posición. Lo que quizás dijo Pablo: ni hambre, ni muerte, ni tempestades nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, disculpe la efusividad, pero le estamos hablando a personas vivas, ¿verdad? Amén. Y usted está vivo. Amén. Pero vamos a un punto de reflexión para nosotros. Si los discípulos, si la iglesia del primer siglo, como la llaman, vieron dificultades y avanzaron con poder, ¿qué nos detiene a nosotros si tenemos la misma identidad? ¿Qué nos detiene a nosotros si tenemos al Espíritu Santo dentro? Tenemos que avanzar, pero al mismo tiempo, y vamos a otro punto, debemos reconocer que tu posición, que tu identidad en Cristo no está exenta de ataques, porque Satanás buscará la manera de sembrar en ti dudas, y su propósito es que olvides quién eres en Cristo. Y cuando olvidamos quiénes somos en Dios, no vamos a caminar como hijos, sino como huérfanos. ¿Vio? Usted tuvo papá y mamá y pudo sentirse ausente, o pudo sentirse solo, corrijo. Podemos tener padre y madre y aún así sentirnos desconectados. Satanás, su propósito es que él quiere que nosotros olvidemos quiénes somos en él. Y cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, entonces no caminamos como hijos, sino como huérfanos. Cuando usted va al primer libro de la Biblia, a Génesis, ya allí Satanás estaba atacando la identidad de un matrimonio. Adán y Eva disfrutaban de una relación con Dios, vivían plenos, vivían seguros, sin miedo, sin vergüenza, sin complejos. Pero ¿sabe qué pasó? Vino la serpiente, y la serpiente encontró a Eva, y a Eva le sembraron una mentira, y Adán estaba totalmente descuidado. ¿Dónde están los Adanes? ¡Ay, qué bueno! Habló el profeta. Mire, estamos cuidando, ¿verdad? Atento. Sí, mi hermano. Amén. Pero no vamos a caer en bochiche. Es que no sé qué.
Quiero la cuestión aquí. Hermano, te utilicé como ejemplo, porque Eva puede ser cualquiera. Por si acaso. Ok, mi hermano. Cuando Satanás introduce la duda o la mentira, esa mentira que fuera de Dios es mejor. Y por ahí hemos desfilado todos. Todos hemos pasado por esa tentación. Cuando ellos aceptan esa mentira, eso trajo la vergüenza, eso trajo la pérdida. Creer la mentira roba nuestra seguridad, identidad y plenitud. Y debemos recordar que Satanás es el padre de la mentira. Y él habla primeramente para fascinar, confundir y luego esclavizar. Satanás habla para sacarnos del propósito, del llamado del Señor. Satanás habla para traer oscuridad y división al lugar. Pero el ataque no quedó solamente con Adán y Eva. Es que cuando usted avanza a Génesis 4, allí está un hijo de Adán y Eva llamado Caín. Sucedió que Dios no miró con agrado una ofrenda de Caín. Y Caín, en vez de rectificar, le dio entrada a la envidia, le dio entrada a la ira, y la envidia y la ira nublaron su visión. Dios habla con Caín y le dice: Caín, no tienes por qué enojarte. Caín, no tienes por qué sentirte menos. Actúa bien y serás aceptado. Pero si permites o le das entrada al pecado, se va a aprovechar de ti. Sigue el diálogo. Caín, tú decides. O las emociones te dominan a ti. ¿Sí? Fíjese algo. Caín, el problema no es saber. Caín, el problema es tu actitud. Si te dejas llevar por el enojo, te va a gobernar y va a distorsionar tu posición en Cristo. El creer la mentira, que valía menos, el caer en la trampa de la comparación, le abrió las puertas al pecado. ¿Qué hizo la mentira en Caín? Creer que no tenía valor. Distorsionó su identidad y agredió a su hermano. Cuando usted y yo olvidamos nuestra posición, nuestra identidad en el Señor, esas emociones van a terminar gobernando nuestro corazón. Por tal motivo, usted y yo en esta mañana debemos aprender algo. Llevar esas emociones que nos están gobernando al Señor. Decirle sin tapujo, indicarle: Señor, esta ira, por ejemplo, esta envidia me está haciendo daño. Necesito rendirla. Y cuando tú rindes esa emoción en oración, viene entonces la palabra. Por ejemplo, Efesios 4:27 nos dice: no le des cabida al diablo por medio de la ira. Quiere decir que si en mi tiempo de intimidad yo reconozco esas emociones tóxicas y las filtro a la luz de la palabra, esa dinámica va a traer libertad a mi corazón, a mis decisiones y a mis pensamientos. ¿Sí me entendió? Debemos ser sinceros con lo que estamos sintiendo. Avanzamos. Hablamos de Adán, de Eva y de Caín. Estamos hablando de una familia que fue afectada. Si continuamos en Jueces capítulo 6, dice así, que Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Usted se va a identificar. ¿Qué hacían los madianitas? Robaban todo, destruían todo, ganado, cosechas, todo. Israel en ese momento estaba en una época, en una temporada de miseria y de miedo, que los impulsó a salir de sus casas e irse a las montañas, y en las montañas se internaron en cuevas. Esa dinámica, o en medio de esa dinámica, el Señor está observando a Gedeón
Y Gedeón en ese momento limpiaba el trigo a escondidas para no ser visto por los madianitas. Gedeón, en él había miedo, desespero y angustia. ¿Qué había en el entorno de una nación? Miedo, desespero y angustia. Quiere decir que el entorno, ¿verdad?, de nuestra familia impacta sobre los hijos. Lo que puede estar sintiendo un padre, una madre, va a tener un impacto sobre los hijos. Cabe recordar, mi hermano, que cuando usted lee Jueces capítulo 6, desde el principio, la nación de Israel estaba caminando contrario a lo que Dios le venía diciendo. Y caminar contrario a la instrucción del Señor fue lo que abrió una puerta para que entraran unos enemigos y se encargaran ahora de generar aflicción. La comparación es que a veces nosotros caminamos así, de espaldas al Señor, y cada vez que ignoramos su dirección estamos abriendo la puerta. ¿Para qué? Para que venga un enemigo a sembrar aflicción, llámese finanzas, llámese matrimonio, llámese salud. La dirección del Señor para nosotros como familia, como iglesia y como nación es Hechos 3:19. Debemos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y eso se traduce en que tú y yo necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Si seguimos en el texto, el ángel del Señor está viendo a Gedeón en un momento de opresión. El ángel le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo lo estaba viendo Dios? Como un hombre fuerte, como un hombre valiente. Pero la inseguridad había llevado a Gedeón a la incredulidad. Él dice lo siguiente: perdón, pero si Dios está con nosotros, lo has dicho así, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde están los milagros de los cuales nos han hablado? Mira el verbo de Gedeón. Mira la conclusión errónea de Gedeón. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a nuestros enemigos. Veamos la raíz del problema. Una persona que se aparta del Señor anda insegura. Una persona que se aparta del Señor duda de la bondad, del cuidado y de la fidelidad del Señor. Vamos más allá. Una premisa. La visión que tú tengas de Dios va a marcar la visión que tengas de ti mismo. La visión que tú tengas de Dios está conectada a cómo fue, a cómo es tu relación con tu Padre terrenal. ¿Lo sabías? Si usted y yo no tenemos una buena relación con nuestro Padre terrenal, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, cuando tú vayas a la oración vas a sentir que estás orándole a nadie. ¿Por qué? Porque hay un vínculo terrenal que yo necesito perdonar, que yo necesito ajustar cuentas. Mira, papá y mamá que me escuchen, usted es la primera imagen de Dios de su hijo. Como usted trate a su hijo, así el hijo va a ver, bueno, si mi papá me trata así, ¿qué va a pensar él? Pues Dios es así. O sea que un muchacho hoy puede ver a Dios como alguien bello o como alguien ogro. Debemos tener cuidado en cómo estamos tratando a nuestros hijos y nosotros evaluar, así tengamos cierta edad, cómo fue o cómo es la relación con mi Padre terrenal. Pero el diálogo no termina allí, porque el Señor insiste y nuevamente
le dice a Gedeón: ve con esta fuerza que tienes y vas a salvar a Israel. Yo soy quien te envía. ¿Qué dijo Gedeón? Excusas. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia, la más pobre. Yo, el más pequeño. Miren, Dios veía a Gedeón como un guerrero, pero él se veía débil. Dios veía a Gedeón como un libertador, pero él se veía como alguien acomplejado. Tienes que verte como Dios te ve. Amén. Tienes que verte como Dios te ve. Amén. El problema de Gedeón, no creía en el Señor. La batalla más grande que debía conquistar Gedeón estaba aquí, en su mente. Tenía que desplazar esa mentira que no valía nada. Y eso pasa con nosotros hoy. El día que usted se atreva a creer lo que Dios dijo de usted, ninguna mentira, ninguna situación, ningún demonio podrá detener lo que Él ha planeado para su vida. Pero usted necesita creer cómo Dios lo ve. ¿Cómo te tienes que ver? No tienes dinero. ¿Cómo te estás viendo? Tú no eres basado en lo que tienes. Tú no eres basado en lo que tienes. Tú eres lo que dice el Señor. Por tal motivo tienes que desplazar toda mentira que viene perpetrándose por generaciones. Porque déjeme decirle lo siguiente: Satanás no le teme a su fuerza. Satanás le teme que usted descubra cuál es su posición en Cristo. Y cuando usted abrace lo que Dios dice de usted, se va a dejar de esconder y empezará a caminar como un guerrero victorioso en Cristo Jesús. Pobre mi hermano. Necesitamos poder del Señor. Este es el segundo punto de este mensaje. Escúchame. O escúchenme, el propósito de Satanás es que olvidemos quiénes somos en el Señor. Y cuando olvidamos quiénes somos en Dios, no vamos a caminar como hijos, sino como huérfanos. Y este punto de orfandad quiero trasladarla, a 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Dice así, 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este hijo tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa se cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Cuántos años tenía Mefiboset? En un solo día, Mefiboset pierde a su papá, pierde a su abuelo. En un mismo día queda con una limitación física. En un mismo día, un evento lo marcó y pasó de príncipe a huérfano. Cuando usted sigue la línea de la lectura de Mefiboset, no sabemos nada, sino hasta el capítulo 9. Entre 2 de Samuel capítulo 4 y 2 de Samuel capítulo 9, aproximadamente pasaron de 20 a 25 años. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lodebar, creciendo con una limitación, creciendo con una herida a la identidad, creciendo con una herida paterna. En la antigüedad, los nombres reflejaban cualidades o el destino de una persona. El nombre
inicial de este joven era Merit-Baal, que significa el que nació para vencer, el que nació para ser guerrero. Ese era su diseño. Sin embargo, debido a los eventos traumáticos, su nombre fue cambiado de Merit-Baal a Mefiboset. Y Mefiboset significa el que esparce, el que camina en vergüenza. Fíjense ustedes la connotación. Él luchaba con algunos complejos. De paso, lo llevan a vivir a Lodebar. Y Lodebar significa lo siguiente: Lodebar, lugar de olvido, lugar de sequía, lugar de silencio. En el ámbito espiritual, Lodebar implica cuando nuestra vida está estancada, marchita y sin propósito. Lodebar significa cuando los eventos que marcan son más fuertes que lo que Dios dice de nosotros. Cuando las heridas no se tratan, se van a convertir en una prisión de dolor. Cuando las heridas no se tratan, van a gobernar pensamientos, emociones y decisiones. Mefiboset es el vivo ejemplo cuando nosotros estamos anclados a un trauma. Es decir, una persona que está en un trauma, el resentimiento, la culpa y la ira forman ya parte de ella. Pero hay algunas señales que yo te quiero nombrar en esta mañana. Señales que estamos en Lodebar. Señales donde nuestras heridas siguen abiertas. Y te las menciono. 1. Niveles altos de ansiedad. Niveles altos de depresión. Ese sentimiento de tristeza constante. Dificultad para relacionarnos, dificultad para poder dormir, miedo, vivir siempre a la defensiva o ser reaccionarios. Pero en medio de esas heridas abiertas, Dios nunca nos deja sin respuesta. Pues cuando el dolor, pues cuando el trauma o los complejos quieren aferrarse de nosotros, Dios envía una palabra como un bálsamo. Y hoy es un buen momento para que usted se aferre a lo que Dios dice y no a lo que está sintiendo. El Salmo 147:3 dice así: el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 41:4: Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma. Salmo 62:5: en Dios solamente descansa mi alma, solamente de Él viene mi esperanza. Debemos meditar en medio de cualquier realidad en lo que dice la palabra del Señor. Mefiboset estaba creciendo y creyendo que siempre iba a estar en Lodebar. Mefiboset creía que su vida siempre estaría marcada por el silencio, por la sequía y por el olvido. Recuérdese, su identidad había sido golpeada. Se veía como alguien indigno, pero Dios siempre insiste en recordarnos quiénes somos en Él. Por tal motivo, cuando usted sigue la secuencia, Dios tocó el corazón de David. Con esto le quiero decir que Dios siempre hace memoria de sus promesas. ¿Lo puedes repetir? Dios siempre hace memoria de sus promesas. Y cuando vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, David, inquietado por el Espíritu Santo, pregunta: ¿quién queda de la familia de Saúl? ¿A quién puedo yo favorecer? De mi amigo Jonatán. ¿Se recuerda la semana pasada? Ligaduras de la ligadura entre David y Jonatán. Después de muerto, se seguía extendiendo bondad, fidelidad y misericordia. Cuando usted crea que todo está
está perdido, cuando usted crea que no hay esperanza, cuando usted crea que está solo, Dios va a usar una palabra para encauzarlo al propósito y llamado que tiene para su vida. A David le dice: sí que era un hijo, está lisiado. La limitación es un recordatorio que Dios tiene el control. La limitación es un recordatorio que Dios tiene el control. La limitación es un recordatorio que entiendas que no estás solo, sino que el Señor está contigo. David le pregunta: ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde estaba mi hermano? Ayúdeme a predicar. En Lodebar. ¿Qué dijo el rey? Sáquenlo de allí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores te quiere sacar de Lodebar. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nos quiere sacar de Lodebar. El Señor nos quiere sacar de ese lugar de sequía. El Señor nos quiere sacar de ese lugar de sufrimiento. El Señor nos quiere sacar de ese lugar de silencio. ¿Para qué nos quiere sacar? Lo que dijo Pedro: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te quiere Dios sacar de Lodebar? Para que tú proclames: Dios es real, Dios es misericordioso, en Dios hay nuevas oportunidades. Si seguimos, las palabras que David le dice a Mefiboset son las siguientes: no tengas miedo, te voy a tratar bien. ¿Cómo te va a tratar Dios? Bien. ¿Lo puedes repetir? ¿Cómo me va a tratar Dios? Bien. ¿Se lo voy a repetir al diablo? Dios me va a tratar bien. Cuando vengan los pensamientos, tienes que proclamar. Cuando el enemigo te haga creer que es tu final, necesitas atesorar las palabras de Isaías 40:31. Confía en el Señor y tus fuerzas se van a renovar. Vas a correr, no te vas a cansar. Vas a caminar, no te vas a fatigar. No es tu habilidad la que te va a sostener en el momento difícil, es que confíes en la fidelidad del Señor. Es que camines creyéndole al Señor que Él te escogió. Es que anuncies las virtudes de Él. Y tus mejores días están conectados cuando caminas en arrepentimiento. Tus mejores días están conectados cuando tú te vuelves al Señor de todo corazón. Es una decisión. Pero fíjese lo siguiente: ¿cómo habla una persona que está herida? ¿Cómo habla una persona que tiene una identidad distorsionada? Fíjese cómo hablaba Mefiboset a David. David, ¿quién soy yo? Yo no valgo nada. Así como las canciones de despecho y ranchera que cantan por ahí. Yo le aconsejo algo: no escuche música secular, no la escuche. Yo lo nombro en forma de sátira, no quiere decir que yo la escuche, no comulgo con ese tipo de música. Pero vuelvo al punto. ¿Quién soy yo? Yo no valgo nada. Soy como un perro muerto. Esa es la voz de la herida. Esa es la voz de la mentira que se ha internado y nos ha hecho olvidar acerca de la bondad del Señor. Y quiero recordarle esa canción: en mi vida siempre ha sido bueno, tan fiel. El Señor es fiel. La pérdida del padre posiblemente le afectó a Mefiboset, porque Mefiboset se veía como alguien indigno, acomplejado, pero Dios lo estaba viendo como un heredero. Usted es un heredero.
Y yo sé que esas palabras le chocan a usted, porque no las cree. Pero no las crees porque tienes que desplazar una mentira que está acá. Y el Salmo 27 dice así: aunque padre, aunque madre me abandone, aunque falte, con todo el Señor me va a recoger. Aunque Satanás te esté gritando que no vales nada, en Cristo eres más que vencedor. Tienes que proclamar: diga el débil, fuerte soy. Es una proclamación, pero su historia, o la historia de Mefiboset, no terminó en Lodebar. ¿Dónde terminó? En la mesa. Tu historia no termina en Lodebar. Quiero que lo repitas con convicción. Mi historia no va a terminar en Lodebar. Nuestra historia no va a terminar en Lodebar. No va a terminar ni en sequía, ni en dolor, ni en silencio. Va a terminar con tiempos de refrigerio. Va a terminar con tiempos de restitución. Va a terminar, como Dios dice, cuando tú y yo volvamos a Él de corazón. Tú y yo necesitamos volver a Él de corazón. Dios quiere que apartes todo lo que le está quitando a Él el primer lugar de tu corazón, y tú puedas proclamar: voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó, porque Dios te llamó, porque Dios te sacó. Y tienes que entender lo siguiente, y cierro: no soy huérfano, soy hijo del Rey. No vivo en Lodebar, estoy sentado a la mesa del Rey, y el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto yo te pido por un momento que te pongas de pie y juntos nosotros podamos orar y presentar este espacio y empezar a creerle al Señor, hermano. Necesitamos creerle a Dios. Deme un momento para